Vamos a comenzar con Giovanni Dos Santos. Cumple 31 años de edad. Y en su momento, yo me acuerdo que en el 2005, cuando era un jugador, tenía 17 años, estaba jugando el Campeonato Mundial de la categoría, Campeonato Mundial Infantil de la FIFA en Lima, en Perú, con aquel histórico triunfo mexicano, el equipo de Chucho Ramírez. Él y Carlos Vela parecían la generación de la esperanza, parecían la generación del cambio, la generación dorada, decía José Ramón Fernández. Estos, me decía José Ramón, van a cambiar el fútbol mexicano para siempre. Perdóname, Faison, lo decías tú, lo decías tú. Esa palabra de la generación dorada salió de tu boca. Ahora, José Ramón, realmente la trayectoria de Giovanni Dos Santos a ti te ha impresionado o te ha decepcionado o no ha pasado nada con ella. No, me he decepcionado porque Giovanni se hizo una masía, tenía talento, era un jugador con mucho talento, con mucha calidad futbolística, tan es así que subió al primer equipo, lo subió Rijkaard y duró un año en el Barcelona y de ahí empezó el calvario de Giovanni. Empezó a transitar por muchos equipos, 9 equipos, hasta llegar a jugar en la Liga MLS y después en el América. Jugó en el Tottenham, jugó en el Galatasaray, jugó en muchísimos equipos. Yo creo que Giovanni Dos Santos, donde mejor se vio, donde mejor jugó, fue en la selección nacional en el 2014, en el Mundial de Brasil, y después en las Copas de Oro. Ahí es donde mostraba talento, habilidad, inteligencia. Era un jugador muy hábil, brasileño, su padre es Cicinho, hecho en la masía, con jugadores de gran talento, de gran calidad, pero, vamos, ni en la MLS no pudo superar lo que ha hecho Vela. Era un jugador franquicia, fue dado de baja del Galaxy y terminó sus días en el América. Sí, ahora realmente, Roberto, el tobogán de la carrera de Giovanni incluye obviamente nacer en el Barcelona, tiene esa, yo diría, ese honor más que virtud, bueno, virtud y honor y virtud, porque naces en una gran escuela de fútbol. Hay un periódico español, El Sport, que es un periódico muy ligado a los intereses del Barcelona, que el día en que debuta Giovanni Dos Santos dice, nace una estrella para el fútbol. ¿Qué habrá pasado después, Roberto? Muchas veces la cabeza como que traiciona las piernas y las facultades de un futbolista. Sí, no sé si haya faltado mentalidad, consistencia, profesionalismo de 24 horas. Ahí está la trayectoria de Giovanni Dos Santos, que tampoco puede menospreciarse, hizo cosas importantes, es cierto, lo mejor lo ofrece con la selección mexicana, a nivel de clubes nunca logró consolidarse, nunca adquirió la consistencia necesaria. Un gran futbolista del que siempre pensamos que pudo dar más, que puede dar más. Sí, de acuerdo. Hugo Sánchez, ¿qué opina Hugo? Hugo, tú lo conoces muy bien y tienes toda la autoridad para hablar de un futbolista que en su momento parecía encaminado a llegar a los niveles que tú tuviste en el juego. ¿Por qué no llegó Giovanni, Hugo? Bueno, la calidad y el talento obviamente que lo ha tenido siempre. Ahí está su padre, que tiene genes de gran futbolista, y luego pues su hermano, obviamente que, como dijo José Ramón, la escuela donde se hizo una escuela muy buena, han salido grandes jugadores de la Masía, y a mí me decepcionó tal vez un poco que se haya ido tan pronto del Barcelona. Tenía que haber jugado más, tenía que haber estado más tiempo, no jugó tanto como podría haber sido en el primer equipo del Barcelona. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con sus padres en su momento para convencerlo para que jugara con la selección mexicana, porque como bien saben, él podría haber sido también brasileño, jugar en la selección brasileña o también hasta la selección española. Y tuve la oportunidad de hablar con sus padres para convencerles y que jugara para la selección mexicana, porque un jugador de esa calidad y ese talento no se ve en ninguna parte del mundo y realmente nos hace falta en México. Y con ese mundial que consiguieron con Chucho Ramírez ahí en Perú, pues tanto Carlos Vela como Giovanni Dos Santos apuntaban para muy lejos, y tal vez creo que se quedó un poquito más corto Giovanni que Carlos, porque Carlos ha dejado ahora sí que un escalón abajo a Giovanni. Ahora, José Ramón, aquí no podemos echar la culpa absolutamente al fútbol mexicano. El fútbol mexicano, vamos, el fútbol mexicano no lo contaminó, porque él no pisó el fútbol mexicano. Prácticamente muy jovencito, dicen que jugó, muy chico, jugó puede ser en Rayados de Monterrey, donde estaba su padre,
pero finalmente es un producto hecho, como tú dices, en la Masía, hecho en el Barcelona, creció en una época maravillosa porque tuvo al lado de él maestros como el propio Iniesta, como Xavi, como Ronaldinho. Bueno, Messi es un poco más joven, pero ya venía por ahí Messi en el camino. No aprovechó ese tren maravilloso que el Barça le puso y le dijo: ven, súbete y vamos, en una época además gloriosa del Barcelona, quizá la mejor época en la historia del Barça. Sí, no lo aprovechó Giovanni. Giovanni tenía cualidades futbolísticas muy buenas, ya lo comentaba Hugo, un jugador físicamente fuerte, pero me parece que tácticamente y anímicamente era indisciplinado en la cancha y fuera de la cancha. Individualista en la cancha, buen jugador, le pegaba muy bien a la pelota, pero el Barcelona lo utilizó un año únicamente y lo empezó a pasar, lo prestó al Tottenham, del Tottenham fue prestado a otro equipo y así fue caminando Giovanni. Pasó por el Villarreal, pasó por el Galatasaray, pasó por muchos equipos hasta llegar como jugador franquicia a los Estados Unidos, lo cual ya demeritaba mucho la carrera de Giovanni. Giovanni nunca se estabilizó, no tuvo esa actitud ganadora que puede tener a lo mejor su hermano sin ser mejor que él. Giovanni tenía una zurda extraordinaria, pero destacaba en los mundiales de fútbol, destacó en el Mundial de Brasil, destacó en las Copas de Oro. Creo que Giovanni es un jugador de gran clase, pero el tobogán en el que entró jamás lo detuvo. La indisciplina de él lo llevó a ese lugar. Hoy juega en Sí, yo creo que sí, como decía Roberto, puede ser un tema de mentalidad. Ahora, Roberto, aún así él tiene un días en la selección mexicana que van a ser recordados. Aquel gol que le significó a México una Copa de Oro en la final contra Estados Unidos, la selección del Chepo Latorre, un golazo que hace en el Rose Bowl de California. Momentos importantes también en el fútbol de España, donde en equipos de clase media, vamos a hablar del Villarreal, hablamos del Sporting de Gijón, perdón, del Racing de Santander, Sporting de Gijón no, Racing de Santander y el Mallorca, logró cierta notoriedad y cierta continuidad. ¿Tú, Roberto, crees que él tendría los elementos para asomarse entre los 10 mejores futbolistas mexicanos de la historia? Probablemente sí, potencialmente quizá lo tuvo. Hablamos de un jugador con enormes cualidades que está muy por encima del promedio del futbolista mexicano, eso hay que reconocérselo. El problema es que sí le veíamos tal talento, capacidad técnica, habilidad, condiciones desequilibrantes como para que llegara más arriba. No está entre los 10 mejores futbolistas mexicanos en la historia de nuestro balompié, pero hay muchos que no están entre los primeros 100, por supuesto, ¿no? O sea, no es tan poco desdeñable lo que hizo Giovanni, pero por sus enormes cualidades en potencia, sí es evidente que pudo llegar más lejos. O sea, es evidente que potencialmente siempre estuvo por encima de lo que realmente terminó ofreciendo, aunque sí haya cosas más que sobresalientes en el caso de la selección mexicana, ¿no? Aquel golazo en Copa de Oro, una buena participación en Copa del Mundo, eso no cualquier futbolista mexicano puede presumirlo tampoco. Sí, de acuerdo. Y Hugo, parecía, desde el momento de la selección aquella de Chucho Ramírez en Lima, parecía existir una competencia directa entre Giovanni y Carlos Vela. Hoy incluso los dos llegaron a coincidir en el fútbol de los Estados Unidos, pero hoy Giovanni con el América. Pero si tuvieras que elegir a uno de los dos, que los dos tienen facultades maravillosas, jugadores diferentes quizá, pero con extraordinarias condiciones, ¿con cuál de ellos te quedarías? Es muy difícil, David, es una pregunta complicada porque escuchando a Roberto tiene razón. En cuanto a calidad y talento, tanto Giovanni como Carlos Vela, no ha habido muchos en el fútbol mexicano, ¿eh? Estamos hablando calidad y talento. Son jugadores que ese mundial, su calidad y su talento ayudaron muchísimo a Chucho Ramírez para conseguir esa Copa del Mundo Sub-17 allá en Perú. Y todo el mundo pensaba pues, que efectivamente iban a llegar muy lejos. También influye, aparte de la calidad y el talento, compañeros, creo que influye mucho también la educación y también la mentalidad, como bien comentaron. Si no tienes una mentalidad ambiciosa en el cual tienes
las facultades como para poderte exigir más contigo mismo y llegar muy lejos, y te limitas o te conformas como estar como por ejemplo con Carlos Vela, que tuve la oportunidad de visitarlo allá en San Sebastián, que le digo, oye Carlos, si tú tuvieras el carácter, la determinación, porque calidad y talento la tienes, podrías jugar en el Real Madrid, claro, podrías jugar en el Barcelona, y Giovanni también. Giovanni jugó poco en el Barcelona, me hubiera gustado que hubiese aprovechado más el tiempo con ese carácter determinante y con esa mentalidad de querer triunfar al nivel de, como bien dijiste, Xavi, de Iniesta. Tuvo la gran oportunidad en sus manos para que se empapara y se contagiara de ese fútbol maravilloso que desarrolló el Barcelona en esos años. Pero creo que ese, no sé si conformismo o mentalidad no le ayudó a Giovanni, y en ese caso le pasó lo mismo a Carlos Vela por no pensar o ponerse la idea en la mente de jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. Él estaba muy feliz en San Sebastián, le fascinaba la Real Sociedad, y de ahí pues no quiso exigirse a sí mismo más, haciendo su vida que ya todos conocemos.